10 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Como les adelantábamos, nos acompaña el senador del Frente Amplio, ex candidato a la Intendencia Departamental, Eduardo Antonini. Bienvenido, Antonini. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de lo impresionante de la marcha de silencio anoche, ¿no? Desafiando el frío en Montevideo, aquí en Maldonado, en algún otro punto del país. Miles y miles de personas que Sí, abrazan esta causa. en muchos puntos del país, cada vez más, y cada vez más personas, eh, y muchísimas de ellas jóvenes, o sea, jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que es una causa que trasciende. Ayer miraba publicaciones de Instagram, hasta de Luis Suárez, ¿no? Mm. Donde, bueno, allí en sus historias de Instagram subió las margaritas por verdad, memoria y justicia. Yo creo que es una deuda que tenemos como sociedad, que no hemos podido laudar, y que esperemos poder laudar. Eh, Hay gente que sabe, y de ellos depende el hablar o no. A mí me preocupa no poder laudar, no solamente por el tema de los familiares, porque digo, hay que tener esa empatía de ¿no? Madres que sus hijos simplemente desaparecieron y no se sabe dónde está, o cualquier familiar que sea. Eh, por un tema que nos interpela como sociedad. Si no, no sucedían estas marchas multitudinarias, porque creo que no existe marcha más grande en el país Creo que es más grande que el que esa. 8M, ¿no? Yo creo que sí, Yo pero creo que sí, tampoco me me da la quiero. sensación. Me da la Porque es sensación, mucho más abarcativo de repente. exacto. Y donde, bueno, cada vez más personas se manifiestan, desde los deportistas, de los propios partidos políticos, algunos que habían mantenido silencio hasta ahora, bueno, como el Partido Nacional, ayer se expresó a través de allí de Santiago Gutiérrez. O sea, El creo hijo que del Toba. hay una expresión, y lo tenemos que laudar, porque si no nos va a No, pasar, el nieto del Toba. el nieto del todo, porque si no nos va a pasar lo que le pasa a España hoy, que todavía no ha podido laudar. Eh, y es bastante más atrás en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo se hace? Porque los militares saben y se callan, hay un pacto de silencio, claramente, ¿no? De que no hablan. Sí, ¿No se puede subordinar el poder militar? sí, recordemos, es decir, primero que nada, no podemos generalizar hoy los militares. Es verdad. Son algunos militares básicamente en retiro ya ¿Sí? Por su edad. por una cuestión de edad, ¿no? Es decir, no quiero, porque no quiero incluir a generaciones de militares que no tienen Es absolutamente como nada los que civiles ver. que estaban ayer en la marcha, que son nacidos en democracia y que acompañan la causa, pero ni siquiera Exacto, existían en aquella época. exacto. Entonces, yo creo que hay un grupo de militares y quizás civiles también, porque en Uruguay, recordemos, la dictadura fue Cívico-militar. cívico-militar, no fue meramente militar. Y de ellos depende, no se puede subordinar porque si, no podemos hacer lo mismo que hicieron ellos, y depende de la voluntad. Y obviamente hasta ahora no ha habido una voluntad. Y hay que seguir insistiendo. No queda otra, es un tema en el cual hay que insistir, y en el cual la verdad la tienen unos pocos y se la han negado al resto de la sociedad, no solamente a los familiares de las personas que hicieron desaparecer. Yo creo que acá si la causa y la lucha fuera prolongada en el tiempo no sería el problema. El tema es que ese tiempo que va pasando le pasa a la biología a todos, ¿no? Y así como se han ido familiares sin saber qué pasó con sus hijos, en esta larga lucha se murieron sin saber la verdad y sin ver la justicia, por supuesto, pero también hay responsables intelectuales, materiales, que también se están muriendo por la edad. O que en todo caso, si llegan a encontrar los culpables, más allá de que los delitos no prescriban, pero tenemos otras leyes benévolas que de repente tienen, bueno, 78, 80, 83 años, está enfermo, diabetes, es insulino dependiente, tienen que hacerle, no sé, algún estudio, entonces se van para la casa. Da la sensación de una impunidad Sí, eso es lo peor. insoportable. Lo peor es instalar esa idea de impunidad, ¿no? Y ellos obviamente, a pesar de que algunos están detenidos y procesados por esos delitos, se siguen manteniendo con un áurea de impunidad, que no le hace bien a la sociedad.
Yo sé que es muy difícil completar todo, ¿no? Pero yo creo que un gran paso sería que los familiares puedan saber qué pasó con los desaparecidos. Entonces, si logramos eso, vamos avanzando. Quizás no vayan de la mano la justicia con la verdad, porque de hecho hoy tenemos algunos procesados por estos delitos. Es decir, bueno, actuó la justicia, pero falta la verdad. Y la memoria está presente, la memoria es colectiva, entonces. De ellos depende. Entonces se habla mucho de la voluntad política, y yo creo que hay voluntad política. Este, que hubo voluntad política en algunos otros gobiernos, yo recuerdo a Jorge Valle cuando creó Comisión para la Paz. Exacto, yo creo que hubo intentos, creo que el Frente Amplio avanzó muchísimo, este, se encontraron algunos restos, pero hay 197 compatriotas que no sabemos qué pasó. Da la sensación que este gobierno dio señales fuertes desde el discurso de la Asamblea General, esa detención del vehículo en la caravana frente a los familiares detenidos desaparecidos. Yo escuchaba a Ignacio Randonea, lo que significó para ellos que el presidente y la vicepresidenta pararan, se bajaran del coche y fueran hasta allí, es una señal muy potente. Y yo escuchaba a la ministra Lasso, que también parece muy decidida a avanzar en este tema y encontrar verdad. Yo creo que hay, por eso te decía, hay voluntad política del gobierno en avanzar. Las señales del presidente y la vicepresidenta fueron claras, y también conozco a Sandra Lasso y sé de su compromiso. Sé que va a hacer todo lo posible. Falta llegar a ese pequeño círculo que tiene la verdad y no la dice. Hay que perforarlo, que no es sencillo. Hace años que se está intentando y no se ha logrado. Senador, hablemos de un repaso general del resultado electoral del 11 de mayo. En lo departamental, el Frente Amplio obtuvo, voy a hacer números redondos porque si no es muy pesado, 32.600 votos, y el Partido Nacional 79.600 votos. 47.000 votos de diferencia. Una diferencia incluso mayor que la elección del 2020. ¿A qué lo atribuye usted? Porque además Óscar de los Santos obtuvo una cantidad de votos, la mitad de esa cantidad de votos los obtuvo Susana Hernández y Eduardo Antonini 6.700 votos. ¿Esperaba esa votación? ¿Quedó sorprendido? ¿Qué le quedó de la elección? No, lo primero que nada es reconocer que la ciudadanía fue la que laudó, y eso democráticamente es irrefutable. Nosotros asumimos claramente eso. Yo llamé la misma noche al intendente electo para, bueno, saludarlo. Creo que correspondía hacerlo. Y bueno, y vendrán los procesos ahora de autocrítica y todo lo demás. Yo creo que vienen tiempos no solo de análisis, viene el tiempo de salir a escuchar más. Nosotros también pensamos que habíamos escuchado suficiente, quizás no escuchamos lo suficiente. Y estas son cuestiones ideológicas. Nosotros tenemos principios muy firmes y los vamos a seguir debatiendo con la sociedad, y la sociedad es la que lauda. Yo reconozco el triunfo del Partido Nacional, y quizás eso, quizás pecamos de creer que habíamos escuchado mucho y no habíamos escuchado lo suficiente. Pero yo recuerdo en campaña electoral, conversando con usted, que señalaba la buena votación que había tenido el Frente Amplio en la interna, qué bien que habían votado en las elecciones nacionales, octubre, noviembre, que incluso habían estado a 3.000 votos del Partido Nacional, y como que se desbarrancó todo para la elección departamental. Bueno, son elecciones diferentes, también lo dije. No esperaba esa diferencia, realmente pensamos que no iba a haber esa diferencia, sobre todo porque en la relación de poder en la Junta Departamental, la correlación de fuerzas debería ser no con tanta fuerza del Partido Nacional, sino que debería ser más repartido, incluso con el Partido Colorado, ¿no?, que también obtuvo una banca allí. Debería ser más, creo que le haría bien a la democracia, pero tengo que volver a repetir algo
eh, y que es, tengo esa firme convicción, la ciudadanía es la que laudó. No, no, eso ni que hablar, pero la cuestión es que el resultado de la ciudadanía, o sea, el sistema político, el candidato hace una lectura de decir, bueno, yo no esperaba esto, pensé que iba a ir mejor, de lo que yo Sí, sí. recorrí el departamento más de una vez, tenía otra sensación térmica porque fue una diferencia importante, ¿no? 47.000 votos en lo global y después, bueno, en lo que es la Sí, interna sí. del Frente No, Amplio. no, incluso usted sabe que yo estuve 5 años recorriendo el departamento y conversando con la gente. Y sí, tuvimos una muy buena elección en octubre, que nos posibilitó tener, bueno, 2 bancas de diputados por Maldonado de nuestra lista, del Frente Amplio, pero de la 609 del espacio. Y eso no se repitió. eh, en octubre. En mayo, obviamente, hubo una parte de la ciudadanía que dijo, queremos cambiar el gobierno nacional y no queremos cambiar este gobierno. Hay algunos datos, porque en lo municipal el Partido Nacional volvió a ganar los 8 municipios, el único que estuvo más o menos peleado fue el de Piriápolis, que Sí. hubo que recurrir a los votos observados, pero en el resto de los municipios el Partido Nacional votó 2-1, 3-1, 7-1, 8-1, en el caso de Garzón, de Punta del Este, de Aiguá, que son bastiones fundamentalmente blancos, ¿no? Yo, yo, po- Pero yo llamó la podría atención. decir muchas cosas. Ya las dije en campaña electoral. No creo que sea el momento. Es decir, dijimos que había un aparato clientelístico armado. Y yo creo que sí. Pero dejemos el tiempo, reconozcamos el triunfo del Partido Nacional, ya lo hicimos y bueno, y esperemos las señales que dé el nuevo intendente. Nosotros como Frente Amplio, esto está muy fresco, vamos a hacer obviamente nuestros procesos de análisis. Yo tengo otro dato acá que seguramente usted vuelve a reiterar esa línea de razonamiento. Del 2020 al 2025 hubo 12.000 nuevos votantes. De la elección departamental anterior, que fue en pandemia, a la elección de hace un par de domingos, 12.000 nuevos votantes. De esos 12.000 nuevos votantes, 960 votaron al Frente Amplio, 10.500 al Partido Nacional. El Partido Colorado perdió 862 votos del 2020 al 2025. En el 2020 hubo 2.221 votos de Cabildo Abierto, que en esta elección no compareció, y también, bueno, después Asamblea Popular y, bueno, otros partidos que tuvieron menor cantidad de votos. Es decir, que hubo esa torta de 12.000 nuevos votantes, por eso digo, va a decir lo mismo, quizá obedecieron a esa máquina de publicidad y de clientelismo y de amiguismo, etcétera. Sí, sí, puede ser, pero te reitero, vamos a hacer los procesos de análisis. Hoy la ciudadanía lo laudó porque en definitiva, cuando usted va y pone el Sí, eso está voto, fuera de discusión. no, no, pero cuando usted va y pone el voto, está usted y su conciencia, ¿no? Entonces, eh, lo decía Valle y Ordóñez, el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo, y yo no digo que el pueblo se equivocó, lo que digo es que nosotros quizás no escuchamos lo suficiente. Y tendremos que escuchar más y seguir, porque vuelvo a decir, tenemos principios, tenemos una forma de pensar, estamos convencidos que nos ampara la razón y lo tendremos que seguir conversando con la ciudadanía. Mi intención era simplemente poner arriba de la mesa los números y charlarlo con usted, que no nos habíamos visto después de la elección. ¿Qué le parece la carta que el intendente electo Miguel Abella dejó para que envió a los partidos políticos para lo que había dicho en campaña? Decir, bueno, sentémonos en una mesa y veamos qué podemos hacer juntos. Bien, me parece bien, me parece que es una buena señal del intendente electo Miguel Abella, que tiene características diferentes a la de Antía. Yo siempre fui muy claro, Antía tiene una personalidad bastante soberbia, Miguel es una persona de mucho más diálogo, lo demostró incluso con algunas de las acciones que ha tomado, incluso cuando suspendió una actividad para saludar por el fallecimiento de Pepe, para saludarnos a nosotros y al Frente Amplio. Tiene otra actitud y bueno, y esperemos que sea bueno para Maldonado. Nosotros este, lo que lo había dicho acá, así que puedo reiterarlo, si no ganaba la intendencia como senador iba a seguir trabajando para Maldonado, porque lo iba a hacer de cualquiera de las dos formas, así que eh, todo lo que sume para mejorar la calidad de vida de la gente de Maldonado lo vamos a acompañar. ¿Cómo vive el después
el MPP, la 609, porque una cosa es con y otra cosa es sin José Mujica, ¿no? Sí, es algo, mire, nosotros nos veníamos preparando, sabíamos que este final era inevitable, incluso cuando entró ya en los cuidados paliativos, estábamos esperando, ahora el golpe fue duro, fue duro, porque uno tiene, con Pepe no era solamente, digamos, como líder político, como figura política, uno tiene a través de 30 años de conocerlo relaciones humanas y afectivas, buenas y hasta discusiones, ¿no? Entonces, hay un montón de sentimientos encontrados. Ahora, políticamente el MPP es una organización que está muy sólida y que procesó los recambios a tiempo y sin dolores. Eh, Me acuerdo que lo advertí en una dirección nacional a principios del año pasado. No nos dimos cuenta, casi sin darnos cuenta, tenemos los relevos y no hubo tensiones en esos relevos. Obviamente hay un liderazgo de, de Alejandro Pacha Sánchez allí, en el cual, y otros compañeros, pero digo, Pacha como figura referente para todos, y sobre todo porque el MPP tiene una organización muy firme, muy sólida, con una estructura armada que nos va a permitir seguir avanzando sin Pepe. Los referentes, obviamente, digo, ni se le acercan todavía a la figura de Mujica, por una No, cantidad de cosas, ¿no? O sea, no. cada uno es un Mire, individuo en sí mismo. yo odio las comparaciones siempre en cualquier lado. Sí, sí. Y en este caso, bueno, ¿quién se va a comparar con Pepe? Yo creo que no es cuestión de compararse, sino decir, bueno, tenemos quien levante las banderas que Pepe levantó, las tenemos. Tenemos liderazgos, los tenemos. Eh, Obviamente, faltan años para poder llegar a tener una figura, si es que existe una figura de la talla y del peso y de la capacidad de comunicación de Pepe, ¿no? Pero como organización política estamos firmes, estábamos preparados, y con una estructura en todo el país que permite avanzar. Como cuando otras grandes figuras de la política han desaparecido, que bueno, se siente el dolor, la tristeza, la ausencia, se renguea, pero se sigue adelante, ¿no? Porque las ideas y las causas van más allá de las Exactamente. personas. Y ya que menciona a Pacha Sánchez, entramos en otro tema, que es el de el ruidoso caso de la compra de colonización Me gusta. de 4.404 hectáreas, porque Alejandro Pacha Sánchez, en esas largas horas de los funerales de José Mujica, dijo: en honor a vos, viejo, Colonización compró 4.000 hectáreas para darle laburo a la gente, bla, 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 y bueno, muchos aplaudieron. Algunos criticaron que de repente no fue el momento en que debería haber hecho el anuncio, capaz que le ganó la emoción seguramente, pues se lo vio muy conmovido a Pacha por el fallecimiento de Mujica. Y bueno, después ahí empezaron los análisis políticos, las críticas. Colonización compró 4.404 hectáreas para entregarle a colonos, ¿verdad? Bueno, inmediatamente uno de los que salió rápidamente a hablar fue el senador Sebastián da Silva, a criticar, hizo un video desde el propio campo comprado, que es un casco de estancia inmantenible para el Estado, que tiene un corral para exportación de ganado en pie para 10.000 cabezas, que no tiene riego, que se van a gastar $300.000 por lo menos solamente en alambrar ese predio, una cantidad de cosas, las 110 hectáreas de olivos que contiene el predio, como que era una locura. ¿Qué hizo Colonización? Bueno, Colonización dice: nosotros lo que hicimos fue comprar la tierra, que es lo que corresponde, y que fue una promesa de campaña, y que en los periodos del Frente Amplio fue cuando más se adquirió tierra por parte de Colonización, cosa que en los gobiernos de coalición republicana no ocurrió. Pero inmediatamente saltaron, viste, otra vez el tema del partido de tenis, el Frente Amplio versus la oposición, lo que dicen unos y otros. Yo escuché al diputado, no recuerdo el nombre ahora, un diputado del Frente Amplio, que defendía que era una muy buena compra en un lugar estratégico, en plena cuenca lechera, entre Florida y San Ramón, que eso le va a dar trabajo a una cantidad de familias, que es una compra muy buena, que el precio es muy bueno, que el campo es excepcional. En fin, el gasto de los 32 millones de dólares se pone en tela de juicio de que es un disparate, que está bien pago, que pagaron carísimo, que esto es un acomodo, que obviamente, digo, Eduardo Antonini, que defendió la acción de Sí. Colonización,
quería que nos explicara y que nos diera Además, su sí, óptica. además soy miembro de la Comisión de Ganadería. Es verdad, Comisión de Ganadería y Diputados. De Senado. Perdón, la costumbre, Y estuve discúlpeme. ayer también Ya me voy a acostumbrar. en la conferencia de prensa del Instituto de Colonización. Yo se lo puedo decir por parte. Eso tiene tres aspectos. Un aspecto legal, un aspecto legal y de oportunidad, un aspecto político y tiene un aspecto ideológico. Aspecto legal. La ley 11.029, el artículo 35, lo que dice es, cuando, que es la ley de colonización, el artículo 35, que es de 1940 y algo, que tiene un modificativo en 2017. Pero lo que dice es, cuando hay una transacción rural entre privados que se venden campos, aquellos campos que tengan índice más de 500 hectáreas de índice CONEAT 100, y en el modificativo dice que en determinados departamentos, incluido Florida, índice con más de 200 hectáreas, índice de CONEAT 100, antes de inscribir la compra-venta, se le tiene que dar la opción al Instituto de Colonización. Traducido para que la vecina y el vecino entiendan. Hubo un privado que negoció la compra a los dueños de la estancia María Dolores, que son extranjeros, negoció un precio de 32 millones de dólares y iba a hacer la compra. Y es alguien que representa una empresa de las más entendidas del país en el agro. El frigorífico Las Piedras. El frigorífico Las Piedras, la familia González. Cuando Da Silva dice que es un disparate, es decir, disculpe, yo creo que los González son de los que más saben del tema. Y si habían hecho una transacción, habían acordado un precio de 32 millones, era un precio justo. Pero después vamos ahora a ver el precio. ¿Qué es lo que hace Colonización el 11 de abril, cuando se le presenta que se está para inscribir esa compra-venta? Dice, me interesa. Ahí el presidente visita el predio, los técnicos hacen los relevamientos y más allá de que quienes entienden conocían. Y dice Colonización, lo compro. ¿No? Obviamente todo esto antes de que falleciera Pepe. Lo compro. 32 millones de dólares. Para usted y para mí, 32 millones de dólares es como... Ahora, 4.404 hectáreas. Lo dividimos, 32 millones, me da 7.000 dólares la hectárea. De índice CONEAT 100. Ahora... Índice CONEAT 100 es un suelo muy rico. Muy rico. El más rico. Lo que permite ganadería, agricultura y todas las actividades agropecuarias. ¿Cuánto vale comprar unas hectáreas de tierra en Las Cañas, en el Cerro Catedral, donde es piedra, un poco de pasto piedra y un poco de monte indígena? Donde ahí no hay posibilidad de ganadería, no hay posibilidad de tambo y no hay posibilidad. Vale más de 7.000 dólares la hectárea. Se lo digo para la gente de Maldonado para que entienda que el valor de la hectárea que se pagó es más que justo. Porque además, y ahí voy al tema legal, ese predio tiene 1.200 hectáreas de riego. Ya está armado el riego. Esa estancia María Dolores tiene 160, no 100, 160 hectáreas de olivares en producción, más un casco importante, que lo vamos a dividir, los olivares y el casco se dividen en un padrón y se va a vender para capitalizar. Porque además ya hay gente que se acercó a Colonización a decir, a mí me interesan el casco con los olivares. Entonces, es legal, ha tenido derecho, tiene la oportunidad, los terrenos inundables, hay en el orden de 1.000 hectáreas que son factibles de ser inundables. Que eso también, Da Silva, muy pícaro, salió a decirlo. Lo que no dijo es que esas hectáreas factibles e inundables son las más ricas para generar buenas pasturas. Son las que generan la mejor pastura.
y porque además ese emprendimiento no solo va a ser para 20 familias de tamberos, para 20 familias de colonos, sino que ahí se va a plantar el pastura y forraje para alimentar a toda la cuenca lechera de Santa Lucía. O sea que no va a beneficiar solamente a quienes estén allí de colonos, sino a toda la cuenca lechera. Eso. Pero además, tenemos otro problema en Uruguay, y que es que usted sabe que están cerrando algunas plantas industriales de industrialización de leche. ¿Usted sabe por qué cierran? Cierran porque no hay materia prima, cierran porque Uruguay no tiene la suficiente cantidad de leche para poder producir. El 85% de lo que produce Uruguay, lácteos, se va para el exterior. Hay más demanda, pero no tenemos leche. Este negocio no solo le va a dar vida a la cuenca de Santa Lucía, sino que va a ayudar a producir más leche para evitar que cierren empresas que están dedicadas a los lácteos. O sea que no solamente va a ser las familias de Tambero, más los 150 empleados directos más o menos que van a estar allí, sino todo lo que va a mover de transporte, de logística y de materia prima, de leche para la industria. Permítame que eso es lo legal y la oportunidad. Lo político es que quien gobierna tiene sus medidas. El gobierno pasado, la coalición, dijo no nos interesa colonización y le sacaron recursos, recordemos, y se lo pasaron para un fondo de erradicación de asentamientos que nunca funcionó. Lo que hicieron fue sacarle recursos para que no pudiera seguir repartiendo tierras a colonos. Recordemos que las tierras de los colonos son del Estado, son nuestras. Los colonos hacen usufructo de la tierra. Y nosotros dijimos en campaña electoral y con el acuerdo del programa del Frente Amplio que queríamos llegar a repartir 25.000 hectáreas para la gente. Entonces, esas son las dos concepciones políticas. Uno dice, no lo quiero a colonización, y otros dicen, nosotros sí lo queremos porque somos profundamente artiguistas, porque somos vallistas, porque esta es una ley del vallismo, y también porque van en consonancia con el pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate. Recordemos aquel proyecto de reforma agraria que tenía Wilson. Esto va con relación. Ahora, los que se oponen, el herrerismo y la asociación rural, son los mismos que se opusieron en 1940 a que esta ley de colonización saliera. Porque ahí vamos al tercer aspecto, es ideológico. Hay un aspecto claramente ideológico, y hay que decirlo, porque parece que decir es ideológico es malo. Es bueno, es normal, todos actuamos ideológicamente. Nosotros, porque decimos tierra para el que la trabaja, porque tenemos gente que se va del campo porque no tiene tierra para trabajar, porque no la puede comprar. Y los otros, ideológicamente, dicen la tierra es un privilegio para unos pocos, es para nosotros, los que siempre fuimos dueños de la tierra. Porque si la empresa hubiera comprado la estancia Mariolo, no había ningún problema, porque era un privado, tenía el privilegio, gente de dinero que tiene el privilegio de que pueda explotar la tierra y disfrutar las 17 habitaciones. Los trabajadores rurales y los hijos de los trabajadores rurales no, es profundamente ideológico. Pero además se desató, porque cada vez que se toca el latifundio y cada vez que se tocan los privilegios, salen los mandaderos del poder a hacer eso, la embestida baguala, que se le va cayendo una a una la mentira. Primero, que era un disparate el precio. Ahora ya no puede decir Da Silva que el precio es un disparate porque sabe que es el precio acorde. Quizás alguien perdió una comisión muy importante por la venta de los 32. Lo otro, dijo que el padrón era indivisible. Los padrones rurales son divisibles, pero este ya está dividido en varios padrones. En la estancia Madero son varios padrones. Dijeron lo de la tierra inundable, ya se le cayó porque todo el mundo le dice, sí, pero la tierra inundable es la que da la pastura más rica. Los olivares, ¿y qué van a hacer con las 17 habitaciones? ¿La van a usar para el esparcimiento socialista? No, la vamos a vender para capitalizar. Entonces, como no pueden con nada, dice, pero resulta que tiene que ser nulo, dijo Bordaberry ayer, porque, bueno, el presidente de colonización es colono. Del 85 hasta ahora, 9 presidentes, vicepresidentes y vocales de todos los partidos políticos eran
miembros eran colonos, ¿sabe por qué? Porque se basan en el artículo 200, pero no se basan en el 180, que dice que para ser presidente o vicepresidente del Instituto de Colonización se requiere el conocimiento y la experiencia en el tema. Entonces, se le fueron cayendo las mentiras y esto se reduce a eso. Cada vez que tocamos el latifundio y los privilegios que ellos consideran que son para unos pocos, salta toda esta reacción. Yo escuché la versión de que el senador da Silva le tenía vendido el campo a el frigorífico Las Piedras, le soplaron el negocio y que por eso saltó. No sé si es verdad, si tuviera el senador acá se lo preguntaría. Yo no sé si es verdad. Yo tampoco. Lo que sí le digo... La hormiguita, la abejita de la maldad me lo comentó. Una comisión por una venta de 32 millones de dólares no es menor. Son unos dólares. Da para comprarse varias de esas gorras de marca de tractores que él usa. Senador Antonini, gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo como siempre. No, por favor, un gusto es mío. Muchas gracias. Móvil en vivo, Lucía, adelante. Marcelo, nos vinimos a lo que es el centro de Maldonado, pero nos vinimos en realidad puntualmente para poder hablar con, quien es director de aseo urbano, estamos hablando de Fernando Cerveto. La idea es que nos cuentes un poco, Fernando, qué tal, cómo estás, acerca de todo lo que es el tema de recolección, ¿no? Para lo que es cartelería política, entendiendo que, bueno, ya estamos en etapa de hacer esa limpieza, ¿no? A nivel urbano. Buen día, un gusto en hablar con ustedes. La tarea en esta campaña ha sido mucho más fácil gracias a la normativa nueva que se creó y fueron votada por todos los partidos políticos en la Junta Departamental, donde no se podía poner carteles ni en las avenidas, ni en el centro de Maldonado, ni en la zona de Punta del Este, tampoco en la barra. Y eso facilitó mucho, ya que se podía colocar solamente en los barrios. Y bueno, eso lo venimos haciendo a gran ritmo, con 2 cuadrillas, y mucho más simple que otras campañas. Fernando, ¿y qué tanto se respetó, ¿no? Estrictamente lo que representaba la normativa respecto al tema de cartelería? Bueno, nosotros mientras estuvo la campaña política estuvimos de forma permanente monitoreando, a veces los militantes sin que sus líderes les ordenen poner cartelería o por desconocimiento en lugares donde no se podía, colocaban igual. Los notificábamos en su momento, los notificábamos en forma verbal, a veces los conocemos todos, llamaban por teléfono y muchos los retiraban enseguida, y los que no los retiraban los retirábamos nosotros mismos. Te puedo decir también que hoy las agrupaciones que más cartelería tenían en terrenos baldíos y en lugares privados también están retirando todo, o sea que la imagen de Maldonado ya ha cambiado y bastante. Y en cuanto al tema del cuidado por los espacios verdes, ¿no? También que bueno, es clave, ¿no? Porque sin duda que hay que darle un cuidado y una conservación a lo que son todos los pulmones verdes con nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, eso somos ejemplo a nivel nacional, se puede decir. Maldonado es prácticamente un jardín. Nosotros queremos mejorar, siempre hay cosas para mejorar, y bueno, eso le tocará hacerlo a las próximas autoridades que les toque estar con el nuevo intendente. Fernando, ¿qué se hace con el material, ¿no? de esta cartelera? Todo se lleva al vertedero municipal. En campañas anteriores hemos tenido alguna solicitud de gente que trabaja con animales y eso, que nos han pedido para forrar refugio y cosas así, pero en esta no tuvimos ninguna solicitud y lo estamos llevando directamente al vertedero. También es mucho menos lo que se ha recolectado, ¿no? Tal vez a futuro puede que haya alguna iniciativa, ¿no? Respecto a darle un destino productivo, a lo mejor. Y bueno, eso puede ser una buena idea, tanto que se habla del medio ambiente, del plástico y eso, y realmente lo que hacíamos nosotros mismos, porque también pertenezco a un determinado grupo político, termina perjudicando borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto y a las órdenes. Bueno, impecable. Entonces ahí tuvimos un poco lo que es la explicación, ¿no? de este momento de recolección de todo lo que es la cartelería política por parte de Fernando Cerveto. Así que eso es lo que queríamos comunicar por este móvil. Nos vemos a continuación. Muy bien, Lucía, muchas gracias. El saludo para Fernando Cerveto,
agradecerle que se hizo un espacio en la agenda porque queríamos tocar este tema que el otro día habíamos hablado de qué pasa con la cartelería política, que es responsabilidad de los partidos políticos el retirarla, pero bueno, si no se va a encargar la Intendencia, y es lo que está ocurriendo. Lo importante es que la ciudad quede limpia. Lo que veíamos que, bueno, decía Fernando Cerveto, que esto va al vertedero. Veíamos en otras intendencias que estaban hablando de que recolectaban todo el material de la vía pública y lo empezaban a repartir a distintas organizaciones o grupos de trabajo para que pudieran utilizar ese material, reciclarlo, reconvertirlo y seguirle dando vida a ese material, que ahí hay mucha madera, cartón, plástico, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, 11:16 de la mañana, ya venimos.